Gloria al Señor. Yo miro a Jesús, la Biblia así lo manifiesta, en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que mirar a Jesús. En Jesús no vamos a hallar defecto, no vamos a hallar allí cosas que nos puedan desviar. En Jesús vamos a encontrar paz, amor, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la palabra. Hoy nos corresponde el segundo libro de Tesalonicenses, la segunda carta que el apóstol Pablo envió allí a la iglesia en Tesalónicas. Nos corresponde el capítulo 3. La palabra de Dios sea glorificada y el deber de trabajar. Gloria al Señor. El versículo 1 y el versículo 2 dicen de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y pide la oración. La oración es muy importante en cada uno de nosotros. La oración tenemos que entender que es la puerta que se abre para entrar en la bendición. No hay puerta cerrada que no se pueda abrir cuando usted y yo nos unimos en oración. El Señor dijo que si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo en algo, todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos los daría. Y aquí el apóstol Pablo, conociendo pues el poder de la oración y sabiendo pues que Él no andaba como llanero solitario por allí haciendo Él solo la obra, sino que necesitaba el respaldo de un pueblo que clamara, que intercediera, que gimiera delante de la presencia del Señor, para que la victoria fuese dada no solo a Pablo, sino al evangelio de Jesucristo. Porque lo que Dios nos da, nos entrega, no es para nosotros, es para que su nombre sea glorificado. Y aquí el apóstol Pablo le decía: orad por nosotros. Qué bueno es la oración de los unos por los otros. Cuando tu hermano está predicando, sale al campo de batalla, tú que no estás yendo al campo de batalla, quizás que no tienes la oportunidad, no tienes el tiempo, no tienes quizás el llamado, pero sí hemos sido llamados a orar los unos por los otros. Ora por tu pastor, ora por los ministros, ora por los evangelistas que llevan la palabra a diferentes lugares. Mucha gente piensa que los evangelistas, que la gente que sale a predicar solamente anda paseando. ¡Ay, qué bonito! Anda en avión para aquí, para allá, para otro lugar. Pero muchas veces se enfrentan a situaciones difíciles en medio de sus vidas. Y el apóstol, sabiendo eso, pues había pasado por muchas situaciones difíciles. Había sido allí azotado con vara, había sido maltratado, había pasado naufragio. Llevando la palabra del Señor, Él le decía que necesitaba la oración del pueblo. Se necesita la oración del pueblo, pero la petición de Pablo era para que la palabra del Señor corriera y fuese glorificada, así como lo fue entre ellos allí en Tesalónica. La palabra del Señor, hermano, no la detiene nadie, pero muchas veces se levanta oposición, y eso es lo que hablaba. Le pedía la oración al apóstol Pablo a la iglesia para que en medio de cualquier situación la palabra del Señor fuera glorificada, que corriera, que llegase hacia donde estaba la necesidad en el nombre del Señor.
Y así lo dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve más allá, sino que riega toda la tierra y la hace germinar y da pan al que come y semilla al que siembra, así es la palabra que sale de la boca de Dios. No volverá vacía, sino que hará el efecto por medio del cual ha sido enviada. El apóstol Pablo pedía pues que esa palabra corriese, fuese glorificada, hiciese el efecto por lo cual había sido enviada, y era la salvación de las personas. Pablo no andaba paseando por toda Asia, sino que andaba llevando el mensaje. Él lo dijo: he llenado toda Asia de la palabra de Dios. Pero tuvo que llevar todo esto con trabajo, con fatiga, con muchas necesidades. Pero en medio de todo esto, la palabra del Señor fue glorificada. Aunque lo metieron preso en varias ocasiones, pero la palabra del Señor no estaba presa, sino que esa palabra producía un efecto en el nombre del Señor. Nosotros tenemos que hablar la palabra para que esa palabra produzca un efecto en los que están a nuestros alrededores. Y dice también que la oración que pedía Pablo era para que fuese librado de hombres perversos y malos. ¿Quiénes son estos hombres perversos y malos? Los que se oponen a la palabra de Dios, los que se oponen al evangelio. ¿Cuántas veces hemos salido a predicar a diferentes lugares, a diferentes sectores, y se levantan hombres que dicen: aquí no se va a predicar, no queremos que se predique en este lugar? Son hombres perversos y malos que quieren detener el avance de la obra del Señor. Y el apóstol Pablo, entendiendo que había estas personas, este tipo de personas que querían frenar el avance de la obra, él le decía: para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y dice ahí: porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Mucha gente quisiese tener fe, pero no es de todos la fe. Es don de Dios, es gracia de Dios, es regalo de Dios para cada uno de nosotros que hemos recibido esta palabra. Así que nosotros tenemos que orar por los ministros, por los pastores, por los hombres de Dios que salen a llevar el mensaje de la palabra, para que la palabra del Señor sea glorificada. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Alabado sea el Señor. El 3 dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Como dice el apóstol Pablo, que se debe orar por los predicadores, ¿no? Por ellos, para que afirmen la palabra. Pero vemos que dice que Dios es fiel, ¿no? Nosotros debemos respaldar la predicación, ¿no? Si no estamos predicando, pero estemos orando, hagamos ayuno por esa campaña que se va a hacer, y porque el Señor lo libre de todo mal. El Señor, Él puede librar sin que ore, pero Él mandó que estuviéramos predicando la palabra. Y si no predicamos, pues oremos, ayunemos, hagamos algo, clamemos por eso, ahuyentar al enemigo. Entre más bonito predica el predicador, el hombre, es cuando más el enemigo está allí, ahí está presente, buscando cómo hacerlo caer, poniéndole cascaritas para que tropiece y caiga. Entonces nosotros seamos la escoba que barra a Satanás cuando quiere turbar una prédica, quiere turbar la palabra. Entonces nosotros también debemos atacarlo a Satanás. ¿Cómo lo atacamos? Con la oración, con el ayuno, ¿no? Estar orando para que la palabra se extienda cada día más. La iglesia primitiva dice que entre más los correteaban a la gente, más se aumentaba, ¿no? Iba creciendo. Pero es que salía uno o dos a predicar, pero el resto estaba en la iglesia también orando por ese predicador que se fue a predicar. Entonces nosotros también, en vez de quedarnos callados, que se fue el hermanito, no, estemos aquí nosotros orando por ese hermano que se salió por allá a otro país, a otro pueblo. Entonces estemos orando para que el Señor lo afirme, lo alcance más en sus caminos y el enemigo huya, ¿no?
El enemigo le tiene miedo a la oración, el enemigo le tiene miedo al ayuno. Entonces nosotros con eso démosle azotar a Satanás con la oración para que no perturbe y deje predicar la palabra. Que el Señor nos ayude a hacer la obra del Señor. Bendiga a todos mis hermanos en esta hermosa mañana. La paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Los textos 4 y 5 dicen: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Gloria al Señor. Bueno, como venían explicando mis hermanos, el apóstol Pablo viene pidiendo, ¿verdad?, una oración al pueblo allí, que le apoyaran en oración. Y dice allí también en estos versículos: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que haréis, en que hacéis y haréis. No solamente Pablo confiaba, ¿verdad?, de que los hermanos iban a hacer por un poco de tiempo a obedecer la palabra del Señor, sino que también lo harían más adelante. Y es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, que nosotros nos mantengamos fieles hasta el final, que lo que hemos aprendido lo hagamos hoy, en el presente, pero que también mañana, en el futuro, cuando vayan pasando los años, nosotros podamos permanecer en la palabra del Señor. Y Pablo dice allí que él tenía confianza en el Señor, porque el Señor es el que nos afirma, es el que nos fortalece, y dice allí que ellos iban a obedecer, iban a hacer lo que se les había mandado. En la palabra del Señor hay muchos mandamientos, ordenanzas que nosotros como hijos del Señor debemos de obedecer y debemos de cumplir. El Evangelio es una vida allí práctica que cada día nosotros debemos de poner por obra la palabra del Señor. Y dice el verso 5: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Gloria al Señor. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, el Señor nos encamina, Él nos dirige, Él nos ayuda. Pero si nosotros hacemos de la vista gorda la palabra del Señor y la dejamos a un lado y vivimos conforme a nuestro corazón, entonces difícilmente seremos encaminados. Por eso Pablo allí dice, primeramente, ¿verdad?, que haciendo lo que se les había mandado, el Señor iba a encaminar los corazones de los hermanos para que vivieran en amor. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Nosotros no podemos amar a nuestros semejantes o a todas las personas como humanamente lo pudiéramos hacer naturalmente, no, es el amor de Dios en nosotros el que nos lleva, el que nos encamina a amar a las personas. Y dice también, y que nos encamine a la paciencia de Cristo, así como el Señor aprendió la paciencia, la obediencia, así como Él sufrió y esperó hasta el día en que fue llevado en gloria, así nosotros también tenemos que esperar la bendición que se nos dará. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, continuamos aquí leyendo la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. A mí me toca el versículo 6 y tiene un título, dice: el deber de trabajar. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Bueno, aquí Pablo, uno de los principales motivos por el cual Pablo escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica era porque había muchos falsos profetas dentro de la iglesia, ¿verdad? A lo mejor estaban enseñando doctrinas que no estaban basadas en la palabra del Señor. Entonces, algo que sí debemos tener muy, muy claro, mis queridos amigos y hermanos, es que nosotros debemos guiarnos por la palabra del Señor. La palabra del Señor también dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que si nosotros no tenemos conocimiento, pues pidámosela al Padre, que Él nos la da, ¿verdad? ¿Qué no nos va a dar el Señor que nosotros no le pidamos, sí? Entonces, si nosotros
no queremos ser engañados, pues tenemos que leer su palabra, escudriñar su palabra, el manual de vida. Así como el alimento es necesario para nuestro cuerpo, porque si tú pasas de repente un día o 2 días o 3 días sin comer, pues el cuerpo se debilita. No digo que se muere porque, bueno, yo he pasado 3 días en ayuno y pues estoy aquí, ¿verdad? Pero el cuerpo se debilita. ¿Por qué? Porque necesita el alimento. Asimismo, como el cuerpo necesita alimento, asimismo nuestra alma necesita de la palabra del Señor. La palabra del Señor es el manual de vida para los cristianos y es el alimento para nuestra alma. Entonces, si queremos saber lo que el Señor nos quiera decir, no necesitamos que alguien venga y nos diga, así te dice el Señor. Porque bueno, suele suceder, claro que sí, el Señor puede hablar a través de otra persona, a través de sueños, pero lo más importante y donde más el Señor te va a hablar es en la palabra de Él. Entonces, si tú no escudriñas su palabra, si tú no la conoces, pues fácilmente puedes ser engañado. Y eso era lo que ocurría en la iglesia de Tesalónica. Había división por causa de estos falsos profetas. Entonces, el hermano Pablo les exhortaba y les ordenaba a la iglesia que no anduviesen desordenadamente. Entonces, siempre en las iglesias van a haber problemas, van a haber personas que tal vez no estén haciendo lo correcto. Está bien, la palabra del Señor dice que la cizaña debe crecer junto con el trigo, pero tratemos de ser trigos, mis hermanos. Tratemos de llevárnoslas bien con los demás, tratemos de unificar, tratemos de ser pacíficos, ¿verdad? Y si sabemos que hay alguien dentro de la iglesia que no está haciendo lo correcto, no lo vamos a desechar, porque todos cometemos errores, mis hermanos. Aquí nadie es perfecto. Se cometen muchos errores porque muchas personas dicen que, bueno, me voy de esta iglesia porque aquí no me saludan, porque el pastor no me saludó, o porque fulanito habló de mí, o porque veo cosas que no están bien. Pero es que, hermanos, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Entonces, el peor error es decir, me voy de la iglesia porque fulanito no me habló. Me voy de la iglesia porque no me siento bien. Pero resulta que si usted se pone a analizar las cartas del hermano Pablo a cada una de las iglesias tenían problemas, tenían defectos, no son perfectas. En donde tú vayas siempre van a haber problemas. Pero lo más importante es enfocarnos en lo que realmente importa y es en el Señor. Si tú estás enfocado en el Señor, a ti no te debe de importar lo demás. A ti no te debe de importar si fulanito no te habló o si viste algo que no está bien dentro de la iglesia. Eso significa que tú no estás enfocado en lo realmente importante, que es el Señor. Entonces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo que busquemos de Él, que leamos su palabra, que meditemos en ella. Algo que, un libro, ¿no? que me gusta mucho y que es muy importante porque nos da muchos consejos es el libro de Proverbios. Allí hay consejos para todo tipo. Hay consejos para las parejas, hay consejos para los hijos, hay consejos para el trabajo, hay consejos cómo debemos comportarnos con los demás, para todo, mis hermanos. Entonces es importante que escudriñemos su palabra, que la conozcamos y así no seremos engañados. Algo que me llama mucho la atención, yo sigo en las redes sociales un misionero que él está ahora mismo en Turquía. Y me llama mucho la atención, mis hermanos, porque en esos países de Asia es muy difícil que las personas puedan buscar del Señor. Les cuesta mucho, porque tan solo con tener una Biblia, eso es penado. Si a ti te encuentran una Biblia en esos países, por ejemplo, como Irán, como esos países que son bastante estrictos, que hay muchos musulmanes y el Islam pues es el predominante en esos países, tú no puedes cargar una Biblia. Si tú cargas una Biblia, te meten preso, hasta te matan.
Entonces me llamaba mucho la atención, mis hermanos, porque hay tanta hambre y tanta sed por la palabra del Señor. Y me gustaba mucho porque en esa iglesia donde él está en Turquía, todas las mañanas, mis hermanos, todas las mañanas se reúnen desde el más pequeño hasta el más grande a leer la palabra del Señor. Antes de ir a su trabajo, antes de ir a la escuela, antes de cualquier cosa, todos se reúnen a leer la palabra del Señor. Entonces eso me exhortaba a mí y yo me decía a mí misma, decía, Señor, y nosotros que tenemos hasta 2 y 3 Biblias en físico, que la Biblia con concordancia, que la Biblia con comentarios, que el diccionario bíblico, la Biblia la tenemos en el móvil hay cantidad de Biblias, o sea, la que tú quieras, con las traducciones que tú quieras. Y aún así pasa el día y no leemos su palabra. Entonces, cuán importante es alimentarnos espiritualmente. Así como el alimento es importante para nuestro cuerpo, la palabra del Señor es importante para nuestra alma. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. Nos seguimos gozando en la presencia del Señor. Allí en el capítulo 3 de Segunda de Tesalónica o Tesalonicense, versículos 7 y versículo 8. Dice la palabra del Señor: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Bueno, mis amados, es un punto, ¿verdad?, muy importante, vamos a decirlo, en este tiempo. Hay gente que dice que los evangélicos no trabajan, ¿no? Se metió evangélico, metió a flojo, no, hermano, se reprenda al diablo. Yo una oportunidad aceptaba esa palabra en mi vida, hasta que un pastor me dijo: mira, chico, tú no te estás viendo que, oye, tú te levantas temprano, por ahí andas a las 4 o 5 de la mañana haciendo matutino. Eso es un trabajo espiritual y al tiempo tiene recompensa. Pero en este caso Pablo, ¿verdad?, nos habla acerca del trabajo literal. Aún Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, también dice la palabra que hijo de carpintería, son por allí algunos, ¿verdad?, hijo de tigre sale rayado, hermano, amén. Y vemos el caso de Pablo aquí exhortando a la iglesia al deber de trabajar, al hacer el trabajo, ¿verdad?, tanto espiritual como material. Hay momentos que a nosotros aquí donde estamos, bueno, siempre nos llega por el transporte, de hacer transporte, de movilizar a alguien. Algunos, bueno, se enfocan en algún trabajo que de pronto tienen conocimiento. Por ejemplo, el caso de nuestro hermano Frank, que trabaja la parte de tornería, está con nosotros aquí, pero también, ¿verdad?, hace su trabajo, vamos a decir, en el transcurso del día. Algunas otras personas también, pero la idea es que entendamos, mis amados, hay gente que se tira al piso y dice: bueno, no, ya el Señor me llamó y ahí estamos, Señor, Dios mío, no. Veamos este ejemplo en el cual Pablo nos exhorta. Dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo siempre mantenía de dar buen testimonio, mis amados. De repente sí, era un trabajo, ¿verdad?, extender este negocio, esta responsabilidad que tenía Pablo como apóstol, como ministro del Señor, pero nunca se quedaba de brazos cruzados. Nunca decía Pablo, de repente iban los discípulos: Pablo, ¿qué vamos a hacer? No, estoy ayunando, estoy orando, tranquilo, yo les aviso. No, de pronto el trabajo de Pablo era de noche. O me imagino que sí, hacía algo así como nosotros en este tiempo. De noche estamos, ¿verdad?, haciendo la obra de Dios, pero de día se trabaja en la parte material. Y ese es el ejemplo, hermano, de nosotros, de esforzarnos. De repente tienes un ministerio, tienes una responsabilidad. Hay gente que tiene familia, tiene una carga familiar, hermano, y se hace la vista gorda. Que el Señor nos ayude. En una oportunidad había un hombre de Dios muy reconocido, ¿verdad?, en la obra, y el hombre, oye, Dios lo usaba de una manera especial en la palabra. Estando soltero, le salió la oferta, salió al campo misionero, y el hombre se hacía loco. Oye, cuando el hombre alcanzó, ¿verdad?, desde el matrimonio, los hijos, el hombre se retractó y dice: oye, pastor, quiero ser misionero. El pastor le dijo: no, hombre, ahorita tienes una responsabilidad, eres padre, eres esposo, vela por tu responsabilidad. No, pero es que
tranquilo, todo tiene su tiempo. Es momento en este tiempo, bueno, que te dediques a tu familia. Tienes que trabajar porque tienes una familia numerosa. Y es así, hermano, de pronto algunas personas queremos excusarnos, ¿verdad? Cuando nos viene la carga familiar, pero tenemos que trabajar, hermano. Este ejemplo nos daba Pablo. Pablo no solamente era un predicador, era un misionero, también dice la palabra que hacía tiendas, se esforzaba con sus propias manos. Y aquí en el verso 8 lo podemos ver, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, mis amados. No creamos, ¿verdad?, que Pablo, porque Dios era un instrumento, un vaso de Dios, se aprovechaba de las circunstancias. Hay gente que sí se aprovecha, hermano, pero veamos el modelo de Pablo. Este modelo de Pablo es el mismo modelo de nuestro Señor Jesucristo. Usted lee las Escrituras de los evangelios y vemos a Jesucristo de repente en el día predicando, trabajando, pero de noche orando, intercediendo, haciendo un trabajo. Y vemos aquí como Pablo expresa esta palabra, ¿verdad? Allí en el versículo 8, trabajando con afán y de día y de noche, mis amados. No nos podemos detener, hermano, tenemos una responsabilidad, tenemos que ser un ejemplo, bendito sea el Señor. Hay gente que sí, hermano, que se tira al piso y bueno, no le interesa dar mal testimonio, que lo que diga la gente no me interesa, yo le sirvo al Señor, pero Pablo aquí nos resalta esto. Pablo lo que nos habla, ¿verdad?, es acerca del modelo que tenemos que llevar, hermano. Si tenemos una responsabilidad familiar o tenemos una carga familiar, tenemos que caminar hacia adelante, mis amados. El Señor nos va a ayudar. Si usted es un hombre forzado, una mujer que se esfuerza, ¿verdad?, por la obra del Señor, créalo que tiene recompensa. Y aquí vemos el caso de Pablo. Pablo era recompensado donde llegaba, hermano, porque era un modelo. La gente quería, ¿verdad?, que Pablo lo visitara o visitara sus ciudades. No, de pronto no le dio espacio, no le dio tiempo. Por eso Pablo en esta carta, ¿verdad?, les resalta a esta iglesia de Tesalónica la manera, de verdad, de cómo debemos de comportarnos, nuestra manera de cómo conducirnos, de ese ejemplo, mis amados, de esforzarnos un poquito más. Estamos trabajando en la obra, tenemos compromiso con el Señor, pero también tenemos compromiso con la familia, con el matrimonio, y de ser ejemplo para que la gente que viene atrás de nosotros, mis amados, se esfuerce y tome ese modelo y diga, yo quiero ser como fulano, sultano, trabaja en la obra, pero también trabaja lo material. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. El versículo 9 y 10 dice así: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Gloria al Señor. Bueno, aquí Pablo les estaba hablando a ellos de que ellos mismos se habían dado como ejemplo para que ellos los imitaran. Y qué bonito es saber que hay personas que nos rodean con buenos principios, con buenos ejemplos, para que los imitemos a ellos en el servicio del Señor. Y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, que él en todas las áreas había querido ser ejemplo para que ellos luego actuaran de la misma manera, ¿verdad? Aquí les hablaba con respecto, en este caso se está hablando en este tema, con respecto al trabajo de la obra del Señor, que uno no tenía que estar dependiendo de los demás. Bueno, él tal vez pudo haber dicho, bueno, yo formé esta iglesia, yo les enseñé la palabra del Señor, bueno, ahora a ustedes les corresponde darme ofrenda, darme diezmo, porque yo les enseñé la palabra. Dice que él no se aprovechó de eso, sino que con sus propias manos trabajaba para sostenerse él y los que estaban con él, para no serles una carga a ellos y para ser ejemplo a ellos. Y en el caminar del Señor es bonito, hermano, cuando nosotros tenemos esas personas que nos rodean y son ejemplo en la obra del Señor, de trabajar con esmero, de trabajar con prontitud, de ser correcto, ser justo, y uno trata de imitar luego a estas personas que están haciendo lo correcto en las cosas del Señor. Hay una parte de la palabra del Señor, dice en su palabra, de que nosotros tenemos que seleccionar, ¿verdad?, nuestras amistades, tenemos que saber con quién andar para que después nosotros no nos conduzcamos a hacer las cosas malas. Si nos juntamos con gente buena en el camino del Señor, es muy difícil que querramos hacer lo malo, pero si usted se junta con gente buena, usted va a tratar de imitar las cosas buenas, pero si se junta con gente mala, entonces va a imitar lo malo. Entonces Pablo les estaba dando un buen ejemplo aquí a ellos, de trabajo, de entrega y de servicio a la obra del Señor. Y les decía, bueno, que si alguien no quería trabajar,
para el Señor, bueno, entonces que tampoco comiera. Hay personas que se dedican a servir al Señor y bueno, Dios mismo se encarga de ir proveyéndole todo. Ellos le trabajan al Señor, pero no andan pidiendo o poniendo cara de lástima para que la gente tenga compasión. Uno entiende que cuando uno sirve al Señor, el Señor mismo se encarga de poner las cosas en la persona, el sentir, el querer dar algo, pero eso mismo lo hace el Señor, no uno mismo buscando su propia fuerza o haciendo algo para que la gente se los dé. Entendamos que todo viene del Señor y Pablo les decía eso, ¿verdad? Que se esforzaran a trabajar tanto en la obra del Señor o en lo material. Hay personas también que se dedican a servir al Señor, entonces se quedan de brazos cruzados esperando que sus líderes o las personas que lo han mandado a servir se encarguen de resolverle todo. Y realmente no es así, hermano. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo en la obra del Señor. Y hay otra parte de la Biblia en el libro de Nehemías cuando nos habla que cuando ellos estaban reconstruyendo nuevamente el muro, dice que tenían a sus enemigos que los afligieron con muchas palabras, ¿verdad? Palabras desalentadoras, diciéndoles que ellos no valían nada, que ellos no eran nadie. Y fueron palabras fuertes que le dijeron también que los iban a desaparecer, que los iban a matar, cosas horribles. Y tal vez ellos se pudieron haber desanimado y no construir el muro porque en cualquier momento iban a venir a atacarlo. Sin embargo, bueno, ahí leemos en la palabra del Señor que ellos nos dan un gran ejemplo. Dice que con una mano tenían la espada y con la otra estaban reconstruyendo el muro, o sea, estaban haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y así mismo debemos ser nosotros en la obra del Señor. No nos debemos detener, que porque estoy haciendo esto no puedo hacer lo otro. Dios nos ha dado capacidad para hacer diferentes cosas y a todos Dios nos ha dotado de talentos, de dones para que podamos ejercerlo en la obra del Señor y para que así la gente luego no hable del evangelio, porque a veces cuando damos mal testimonio la gente nos generaliza a todos, no dice tal persona, sino que lamentando el caso dicen los evangélicos. Entonces que el Señor nos ayude a realmente ser ejemplo, hermano, a poder trabajar, de no ser carga para nadie, para que cuando nosotros sirvamos al Señor por nuestro buen testimonio, por nuestro esfuerzo espiritual y material, las personas puedan venir a los caminos del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con este interesante capítulo, versículos 11 y 12. Dice así en el nombre del Señor: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Gloria a Dios. Bueno, vemos que aquí el apóstol Pablo está haciendo una exhortación a los tesalonicenses, porque llegaron a sus oídos que habían personas que no estaban trabajando, no tenían un trabajo secular, pero tampoco estaban trabajando en el Señor, porque como decía nuestro hermano Pedrito, ¿verdad? Que hay personas que quizás no tengan un trabajo secular, pero están trabajando en la obra de Dios. Eso también se llama trabajo, dedicar tiempo para visitar, para evangelizar, para interceder, para hacer la obra de Dios. Y por eso dice la palabra que el que trabaja en la obra del Señor tiene derecho a comer de la obra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo, él dice que él podía haberlo hecho. Con todo y eso, él no lo hizo para dar ejemplo, lo dice allí anteriormente. Él quería darles un ejemplo de que sí se puede trabajar haciendo la obra del Señor. Cualquiera que quiera servir en la obra de Dios debe procurar tener un trabajo, a menos que ya el trabajo en el Señor sea tanto que ya no te da tiempo para tener un trabajo secular y entonces te dedicas de lleno a trabajar para el Señor, pero estás trabajando. La diferencia es que lo estás haciendo para el Señor. Pero aquí habla de algunos que andaban, dice allí, desordenadamente y no trabajando en nada. ¿Qué quiere decir en nada? Que ni trabajaban en los trabajos seculares, pero tampoco estaban trabajando en el Señor, sino que andaban, dice allí, entremetiéndose en lo ajeno, de casa en casa, sacando chisme de aquí para llevar para allá. Eso, hermano, que Dios nos libre
de esas personas, ¿verdad? Personas que son dañinas en la obra de Dios, personas que andan sembrando cizaña muchas veces. Ay, pues mira, sabe que estuve donde fulanito y fulanito dijo esto y fulanito dijo el otro y andan sembrando. Esa gente es dañina. Entonces, nosotros no podemos andar de esta manera, amados hermanos. Debemos estar ocupados. Si usted no tiene un trabajo secular porque no encuentra, porque es normal hoy día, en este tiempo de pandemia, hay mucha gente mucha gente desocupada, y hay mucha gente que la han botado del trabajo y que por X o Y razón no están en un trabajo. Ahora, estas personas están sin empleo. ¿Qué voy a hacer? No, tampoco puedes andar de casa en casa. Estamos en un tema de pandemia donde tampoco podemos andar por ahí visitando todo el mundo, porque la idea es que cada quien se quede en su casa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mi recomendación siempre a las personas que no tienen un trabajo secular es aproveche de hacer oraciones y ayunos, aproveche de estudiar la palabra, aproveche de tener intimidad con Dios, aproveche el tiempo en el Señor para que cuando tengas tu trabajo estés fortalecido y hayas aprovechado bien ese tiempo. Dice aquel apóstol Pablo a los tales, o sea, a esos que no trabajan en nada, a esos que andan chismeando, que andan haciendo, mire que el Señor no le gusta el chisme, dice uno de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel: no andará chismeando entre tu pueblo. No puedes andar metiendo cizaña entre los hermanos, no puedes andarle hablando a un hermano del otro. Esas cosas, hermanos, delante de Dios, eso está mal. Entonces, ¿cuál es la exhortación del apóstol Pablo? Dice, a los tales mandamos y exhortamos. Mandamos, es una orden de parte de Dios que trabajemos y exhortamos, ¿verdad? Y aconsejamos, como quiere decir, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Fíjate, me llama la atención que Pablo dice trabajando sosegadamente, es decir, con sosiego. Sosiego quiere decir con paz, con tranquilidad. Tampoco te vas a agarrar un trabajo de lunes a domingo que no te dé tiempo ni para orar, que no te dé tiempo ni para leer la Biblia, que no te dé tiempo para congregarte. No, trabajando sosegadamente. Búscate un trabajo que te permita ganarte tu dinero, que comerte tu propio pan, alimentar a tu familia, que tengas cómo dar tu diezmo, cómo ofrendar, cómo colaborar en la obra del Señor, pero que también tengas tu tiempo para congregarte y para mantener una comunión con Dios. Un trabajo de 6 de la mañana a 10 de la noche y luego el fin de semana también, hermano, llega la persona reventada. ¿Qué gana va a tener de orar ni de hacer un estudio bíblico, ni mucho menos? Entonces hay que trabajar sosegadamente, es decir, hay que tratar de trabajar. Yo en lo personal pienso que hay trabajos que son del mismo diablo, hermano, para quitarle al cristiano la oportunidad de buscar de Dios, y entonces esos trabajos son esclavizantes y son tan terribles que las personas se enfrían en ese tiempo de trabajo y siempre está cansada. Hermano, no ha venido a la iglesia, es que estaba cansado. Hermano, mire, está sirviendo a Dios, no puedo, no tengo tiempo, y siempre, entonces tampoco eso no quiere el Señor. Así que si tú estás buscando un trabajo, busca un trabajo sosegado, un trabajo que te permita ganar tu propio pan, alimentar a tu familia, no ser carga para nadie, pero que también te dé tu tiempo para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores en la obra del Señor. Recuerda que el trabajo físico, terrenal, es para acá, para ganarse un salario para vivir aquí, pero el trabajo que hacemos para la obra de Dios, ese trabajo es el que cuenta para eternidad. Cuando yo saco de mi tiempo para visitar las almas, para predicar el evangelio, para sacar tiempo para el Señor, para hacer ayunos, para andar en intimidad con Dios, para llenarme del Señor, porque si no nos llenamos de Dios, amados hermanos, ¿qué le vamos a dar a la gente? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que en el nombre del Señor, hermano, si usted está por allí sin trabajo, aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Trabajemos sosegadamente, y si no estás trabajando en lo secular, ese tiempo, en vez de estarte quejando porque no tienes trabajo, métete en ayuno y oración y sírvele al Señor en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Ajá, gloria a Dios, Dios les bendiga. Estamos de nuevo con ustedes como cada mañana. Qué disfrute, qué alegría escuchar a cada uno de estos conferencistas o conferenciantes, como se dice aquí.
cada uno de ellos es un conferenciante, porque se lanza su conferencia aquí, gloria al Señor. Es un privilegio que ustedes tengan en sus casas cada mañana o cada noche, según el sitio donde estés, la enseñanza de la palabra de Dios. Esta gente que está dedicada por entero a la predicación del Evangelio. Bueno, trabajan también con sus manos, porque aquí hacemos de todo. No podemos en un país de abundancia estar pasando necesidad cuando tenemos dos manos. No, que yo soy predicador, yo estoy dedicado por entero al Señor y no puedo trabajar. Y se agarran versículos sacados de contexto, como aquel que dice que si alguno milita no se enrede en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. No, mis amados hermanos, el mismo apóstol Pablo, no hay que sacar del contexto los versículos. El mismo apóstol Pablo dijo: para lo que he necesitado, mis manos me han servido. Acuérdense que él hacía tienda. Y esta vez nos encontramos con un capítulo donde está exhortando a los ociosos. Exhortando a los ociosos para que se ocupen en sus propios negocios, para que se ocupen en sus trabajos. Mire, nunca te conformes con un hay crisis, con un hay desempleo, con un no hay trabajo. No te conformes con eso. Sigue insistiendo en el nombre del Señor, y si no te encuentras un trabajo oficial por una empresa donde ellos coticen por ti, donde ellos paguen la seguridad social por ti y tu jubilación, entonces búscate un negocio por ti mismo, pero no te cruces de brazos. Y aunque seas pastor y estás en un lugar donde la gente o todavía no tienes recursos suficientes para ofrendar y diezmar, entonces tienes que salir a buscarte la vida, tienes que salir. Acuérdate que Dios le mandaba el maná en el desierto a Israel, pero no se lo tiraba en el techo de la tienda. Ellos tenían que salir bien de mañana, cuando todavía no había salido el sol, para buscar el maná. Hermanos queridos, y así al Señor le gusta que salgamos fuera del campamento a buscar nuestro maná. Bendito sea el Señor. Donde la gente no tiene oficio, hay toda clase de mal, hay toda clase de perturbación. Por eso debemos velar para que esto no suceda. Y en cuanto al chisme, es el virus más terrible que hay. Ese es más terrible que el coronavirus. Es tremendo. Ese coronavirus empezó suavecito y de repente lo encontramos metido hasta en la sopa. Hermanos, se nos ha metido tanto a la sociedad de este mundo, las distintas culturas, que ha condicionado la vida. No sé si volveremos a ser iguales que en el pasado, o esto ya ha creado una cultura de aislamiento, de cada uno a lo suyo, de egoísmo, de pensar solamente en mí, en mi problema, en lo que yo necesito. Debemos recordar que el bien común es el bien de todos. Cuando nosotros pensamos en el bien para el vecino, para el amigo, para el pariente, ese bien se nos devuelve a nosotros. Haz con los hombres, recuerda la regla de oro, haz con los hombres todo lo que quieres que los hombres hagan contigo. Así que en esta mañana te exhortamos a que te mantengas ocupado. La mente no se cansa. Ocúpate en las cosas de Dios, ocúpate en buscar el alimento diario para los tuyos, para tus hijos. Que Dios nos ayude a velar en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, a mí me toca, yo es que hablo demasiado, y mientras más viejo más hablo. La diversión de los viejos es hablar. Tú no has oído eso, a hablar de historias de viejos. Ay, nos sentamos y habla y habla y habla. Cuando yo voy a Guanaria ya se reúnen unos cuantos viejos conmigo. Henry Aldana, Franklin Lobatón, Francisco Rosales, puro viejo. Y nos sentamos a hablar y nos vamos, de repente estamos sentados y nos vamos a tomar café al Espinazo, que es un cafetín que hay por allá en Guanare.
La espinada, me corrigió Frank. Y después nos vamos a la carne en vara y después nos vamos a la casa y es hablar y hablar y hablar y nos cae la noche y bien entrada la noche regreso yo allá a la casa de Dirección Nacional, donde siempre me dejan una llavecita, como ellos saben que, a mí me gusta mucho estar entre los amigos. Yo no amo la soledad, yo odio la soledad, a menos que esté apartado con el Señor. Me gusta estar rodeado de gente, yo veo la soledad como un demonio. Ay, Dios mío, qué triste es estar solo, por eso mantén tu comunión en familia para que tú puedas estar el día de mañana acompañado. Recuerda, lo que el hombre siembra, eso también segará. Que Dios nos ayude. Versículo 13 dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, bueno, ya le añadí lo que dice el otro versículo. Hay un versículo allí en Gálatas 6:7 que dice, no nos cansemos de hacer el bien. Dice, porque causa su tiempo segaremos si no desmayamos. Y este dice solamente, escuetamente, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. El bien siempre trae fruto apacible de justicia y de paz. El bien siempre da resultado. El bien siempre termina produciendo una cosecha de bendición. No te canses, no digas en tu corazón, bueno, yo soy el tonto de la familia, me toman por sopa. Hay que ver, siempre me tratan injustamente y yo el tontico del montón haciendo siempre el bien. No te canses, Jesucristo aún allí frente a la muerte seguía respirando bendición y perdón. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No te canses de hacer el bien. No es avispado, no es espabilado el que se hace el disimulado cuando los demás están trabajando, se hace el disimulado para no trabajar. No, ese no es espabilado, ese no es avispado. Tarde o temprano va a cegar, tarde o temprano queda aislado, tarde o temprano la gente le da la espalda. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene compromiso con nadie, que su compromiso es consigo mismo. Él hace lo que le viene en gana, él actúa por estímulo y por impulso, pero nosotros no debemos actuar por impulso o por sentir, nosotros debemos actuar correctamente como lo manda el Señor, como lo manda la palabra. No ser de sentir, ay, si siento hago esto, es que no lo siento, no me van a obligar a hacer lo que yo no siento hacer. Resulta que aunque no lo sientas, el mundo sigue dando vueltas. Aunque tú no lo sientas, las necesidades siguen llegando, aunque no lo sientas. ¿Verdad que tú no dices, oye, no siento comer? ¿Verdad que tú no dices eso? Cuando llega la hora, mira, ahí estás encima de la mesa, no, sentado allí a la mesa, listo para comer, porque sabes que necesitas comer. Pues, hermano, en el nombre del Señor, haz las cosas cuando debes hacerlas en el nombre de Jesús. No cuando sientas, no cuando te salga a ti del corazón, de los ánimos, de la carne, de donde sea que te salga. No hagas las cosas por impulso. Sientas o no sientas, acuérdate que el Señor nos llamó a vivir por fe. El justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Gloria a Dios, tenemos un hermano aquí entre nosotros que ese es una bendición. Ese siempre está haciendo algo. Es ese Pedro que está en la nieve siempre. El hermano Pedro Nieves es un hombre que Dios lo ha llamado con una vocación para servir. Siempre que hay algo que hacer, ahí está él. Algunos dirán, no, yo no quiero ser como Pedro. No, yo sí quiero ser como mi Señor Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él mismo se levantó, mis amados hermanos, y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Por qué no mandó a otros? Porque Él estaba entre nosotros como el que sirve. El versículo 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta
de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. La gente que no anda correctamente, el apóstol Pablo recomienda que lo aislemos, que nos separemos de él. Hermano, dime con quién andas y te diré quién eres, me decía mi abuelita. Y el Señor nos dice que el que se junta con sabio, sabio será, y el que se junta con necio será quebrantado. Así que cuando tú andas con gente mala, terminas recibiendo el mal que cae sobre esta gente. Una joven, aunque los padres le dijeron que no saliera con un muchacho, ella insistió, estoy enamorada, en el corazón solo gobierno yo nadie más se puede meter en mis sentimientos. Y se fue con el muchacho tenía una pelea con una pandilla, la pandilla lo encontró en pleno centro de la ciudad, lo acribillaron a tiro y a la muchacha también para que no sirviera como testigo contra ellos. Terminó muerta porque no hizo caso al consejo de los padres. Y así la gente con malas mañas, con malos hábitos, hermanos, terminan corrompiendo todo lo que les rodean e induciendo a la gente hacia el mal. El sabio Salomón dijo allá en el capítulo 1, versículo 10 de Proverbios, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consienta, porque sus pies van camino hacia el mar. Entonces vamos a hacer caso al consejo de la palabra de Dios. Aquellos que no andan conforme a las enseñanzas, no os juntéis con ellos, no lo odiéis, sino más bien amonestarlo, aconsejarlo. Amonestar es aconsejar con paciencia, con doctrina. Hermano, hoy en día, aquel tiempo, el apóstol Pablo, gloria a Dios, tenía las cartas, tenía ese grupo de misioneros que iba de un lugar a otro y ellos llevaban las cartas. Hermano, hoy tenemos muchos medios. Oye, ya el correo se ha quedado obsoleto. Han tenido que reciclarse y poner que envío de dinero, cobro de impuestos, algunos impuestos, y así se han reciclado, pero ya el correo se estaba quedando obsoleto, excepto en los días de Navidad y de fiesta, donde la gente se envía regalos. Pero hermano, hoy tenemos el internet, hoy tenemos el WhatsApp, hoy tenemos el Instagram, hoy tenemos el Facebook, hermano, hoy tenemos todas esas cosas. Así que debemos utilizar estos medios tanto para recibir de nuestros superiores en el Señor, como por carta que hoy se envían a través de internet, recibirla con alegría. Y todo aquel que no anda según la enseñanza de estas cartas apostólicas, estas cartas de los siervos del Señor, eso señalarlo y no juntéis con ellos para que se avergüencen. Hermano, es terrible la gente que se rebela, la gente que no se sujeta, no se conforman con ellos ser unos rebelados, sino que tratan de atraer a su tesis a todo aquel que les rodea. No, ¿qué se ha creído que por ser siervo de Dios yo voy a rendirle pleitesía? Yo no me sujeto a hombre. Pero si no te sujetas a hombre, ¿cómo te vas a sujetar a la ley de Dios? ¿Cómo te vas a sujetar a los mandamientos de Dios si no te sujetas a las leyes terrenales? ¿Cómo vas a andar en esta sociedad violando las leyes? Terminarás pagando multa y hasta en prisión por malhechor, por delincuente. Ay, suena fuerte esa palabra, parece que fuera un ladrón, ¿no? Pero no, el delincuente no necesita ser ladrón para ser un delincuente. Delinquir es desobedecer las leyes. Así que cuando tú desobedeces las leyes, eres un delincuente. Oye, qué bien suena eso, y suena fuerte. Así que cuídate, obedece, sujétate, obedece, porque el Señor le agrada la obediencia. La Biblia dice que la obediencia triunfa sobre el juicio. Y qué mejor hacer misericordia que sacrificio. Mis amados hermanos, en el nombre del Señor debemos sujetarnos a la palabra del Señor y a los hombres que Dios ha puesto en el nombre del Señor. Y dirás tú, bueno, ¿y si ese hombre se desvía de la palabra? Mire, el día que el hombre de Dios se echa a perder, esto no es una democracia, lamentablemente es así.
No es una democracia. Bueno, no, lamentablemente es el mejor gobierno porque gobierna Dios. Dios dirige a través de su palabra, Dios dirige, enseña, corrige, y cuando el hombre se echa a perder, Dios lo quita, Dios lo corta. Dios pone reyes, Dios quita reyes, Dios es el que pone y Dios es el que quita. Que Dios nos ayude para serle fiel al Señor. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como hermano. Marcar la distancia, separarlo, pero no lo tengamos como enemigo, sino exhortarlo. El que no estemos de acuerdo con esa persona no quiere decir que le vamos a odiar, que lo vamos a perseguir. No, no, no. La guerra no es entre nosotros. Un reino dividido no prevalece. Así que permanece en el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios para siempre. Y lo demás es salutación. Versículo 16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo se despide con una buena salutación. Dice, la carta la escribo de mi propia mano. Yo, Pablo, que es el signo en todas mis cartas. Hay ocasiones en que no escribía sus cartas Pablo. Algunos dicen que ya en la vejez estaba perdiendo la vista y tenía que dictar la carta y otro le escribía. Pero siempre enviaba saludos de parte de ese escribano y decía, Silvano saluda, es el que está escribiendo la carta. Hermanos queridos, así era algo tan familiar, aunque estaban a la distancia, aunque era por carta, era tan armonioso la forma en que ellos se trataban. Eran tan caluroso el aprecio que se manifestaban, hermanos, que ese es el ejemplo que debemos tomar para vivir en armonía, para vivir en paz y ayudarnos los unos a los otros. Que el Señor te bendiga. Y vamos a terminar como siempre, terminamos con una oración entregando a las personas al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. No te vayas sin entregarte al Señor hoy. Cierra tus ojos, repite estas palabras conmigo. Dios mío, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para entregarte mi vida, para Señor, entregarte mi vida, para Señor, pedirte perdón, por todos mis pecados, que borres mis pecados con tu sangre, que escribas mi nombre, en el libro de la vida. Gracias, Señor, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo, tú eres mi padre, soy tu pueblo, y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.